Bueno, continuamos con la segunda conferencia del día de hoy, perdón, de la tarde de esta tarde, que corresponde a don José Fernández López. Y el título es La plasmación iconográfica de un mensaje de caridad. Don José Fernández López, me corresponde hacer una breve presentación. Es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y ha sido decano, vicedecano, secretario de la facultad, director del departamento de Historia del Arte y, bueno, entre otras funciones, ¿no? Es doctor, como decía, y con una tesis muy destacada, programas iconográficos de la pintura barroca sevillana del siglo XVII. Son esas tesis doctorales de tema afortunado y un desarrollo inteligente que bueno, hacen un poco una referencia, ¿no? Constituye una referencia en el tema y va a estar vigente muchos años, ¿no? Y en este bagaje investigador cabe reconocer, además del acento sobre la iconografía, sobre la pintura sevillana. Podemos decir que profundiza en la pintura sevillana entre los siglos XVI y XIX, de la pintura de esos años, de esa época. Realiza numerosas monografías de distintos autores y aporta innumerables publicaciones y al conocimiento de la pintura sevillana, ¿no? En el año 2011, hace algunos años, organizó una serie de conferencias que se reunieron en un título que se llamaba Estudio sobre Miguel Mañara, que tuvo lugar en La Caridad, si no me equivoco. Y bueno, con lo cual podemos decir que es pionero en este asunto, ¿no? Y también, bueno, se ha centrado en la pintura del siglo XIX, tanto en el ámbito español como en el andaluz, poniendo el foco en la pintura de historia. Entonces, tema hasta entonces poco estudiado o al menos poco sistematizado. Bien, y con ese bagaje, ¿no?, en cuanto al conocimiento de la Hermandad de la Caridad de Miguel Mañara, pues le vamos a dejar en ese estudio iconográfico del conjunto de la Caridad. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por tus palabras tan amables de presentación. Se nota que has sido alumno mío. Fue mi primer curso en la facultad. Y bueno, al final terminé diciendo la tesis de doctorado. Bien, bueno, pues muchísimas gracias por esas amables palabras de presentación. Es para mí una gran satisfacción estar aquí con ustedes esta tarde hablándole de, bueno, resumidamente de Miguel Mañara, porque de lo que voy a hablar, pues podríamos estar hablando toda, lo que sé, hasta la saciedad. Y se ha hablado antes de todas las publicaciones que hay sobre Mañara, pues sobre el programa iconográfico de la Iglesia del Señor San Jorge de la Santa Caridad de Sevilla. Las publicaciones son inmensas a día de hoy, la cantidad de publicaciones que existen sobre este tema. Para mí también es una satisfacción hablar de este asunto por la sencilla razón de, pues, bueno, pues soy hermano de la Santa Caridad. Y por eso, por ser hermano de la Santa Caridad, creo que ha sido, o que es lo mejor comenzar esta introducción, bueno, que he completado en el título, plasmación artística de un mensaje de caridad y de salvación, porque es llegar a la salvación a través de la caridad. Y indicando que vamos a dar algunas notas sobre el programa iconográfico, sobre la personalidad de Mañara, de Miguel Mañara, y sobre la repercusión que tiene su obra escrita en este conjunto de la Santa Caridad, de pinturas y de trabajo pictórico de la Santa Caridad. Creo que lo mejor era empezar con el retrato de don Miguel, el retrato que preside el despacho del hermano mayor, como recordatorio diario de la voluntad y de las líneas espirituales marcadas en la hermandad por Miguel Mañara.
Un retrato, bueno, que se encarga y que, bueno, pues coincide en su realización con la muerte de don Miguel, se le encarga a Valdés Leal y en el que se nos muestra con todos los elementos característicos del mensaje barroco, el traspantojo, el elemento de la vanitas, se nos muestra la efigie de don Miguel enseñándole a los hermanos de la caridad lo que tienen que saber fundamentalmente, que es el discurso de la verdad, que es esto que a todos los hermanos de la caridad nos dan cuando ingresamos en la hermandad, el discurso de la caridad, el discurso de la verdad, perdón. Por lo tanto, es, bueno, pues también para mí la vera efigie de don Miguel. Sacan millones de efigies de don Miguel Mañara y la verdadera es esta, el retrato de Valdés, es su auténtica efigie, la de más entidad y la que muestra más claramente su personalidad. El conjunto de obras artísticas que se conservan en la iglesia del Señor San Jorge del Hospital de la Santa Caridad constituye uno de los ejemplos más importantes del arte español del siglo XVII en general y de la segunda mitad del siglo XVII para hablar con propiedad. Su valor reside no solo en la importancia de los artífices que trabajaron en ella, que ya de por sí sería importantísimo, sino en el valor de unidad de las artes al servicio de una idea seguidora de un concepto iconológico ligado a la cultura y a la religiosidad católica, y más concretamente a la Contrarreforma. Cuando eso ocurre, eso se llama barroco. Ya lo decía Bernini, eso es barroco, ese es el concepto de Bernini, la unidad en ese aspecto artístico. Y creo que en eso hay que hacer pues, incidencia, porque es algo importantísimo que se da en Sevilla, no solamente la Caridad, hay otras obras, otros conjuntos que también lo tienen, pero que está ahí, es realmente valioso saberlo y valorarlo. Todo ello en un estado, en un país, en una corona española que defendió esos ideales y en una ciudad, Sevilla, que posiblemente fuera el ejemplo más claro de la implantación de los principios tridentinos en España o en la España de los Austrias menores. Evidentemente hubo otras ciudades destacadas en el reino hispano en este aspecto, pero ninguna como Sevilla, la ciudad puerto de Indias y puerta abierta al mundo, que había alcanzado el esplendor y la fama con rapidez y contundencia en los siglos XVI y XVII. En ella estaban presentes las riquezas desbordantes y las pobrezas más absolutas, el lujo frente a la necesidad extrema, las dicotomías sociales del barroco, que asumidas desde la espiritualidad de la época, y más aún para un gran personaje de la misma, como fue Miguel Mañara Vicentelo de Leca, implicaban a través de la caridad, con los más humildes, menesterosos y enfermos, el camino cierto y seguro hacia la salvación del alma. A lo largo de la centuria decimosexta son muchos los ejemplos de apellidos ilustres en Sevilla que están vinculados con el mundo de las artes, con el patrocinio del mundo artístico, apellidos que cuentan en fundaciones, remodelaciones de templos, de conventos, de capillas, de hospitales. Y una de esos apellidos es Mañara Vicentelo, concretamente los padres de don Miguel desde principios de siglo, Tomás Mañara de Leca y su esposa Jerónima Arfiano Vicentelo, en que serán conocidos a la larga en la historia por la personalidad indiscutible de su hijo Miguel Mañara. Su condición social y su pecunio económico, pues le hicieron pues, patrocinar decoraciones pictóricas, programáticas, como las del colegio de San Franciscano de San Buenaventura de Sevilla, que todavía podemos observar, podemos afortunadamente contemplar. Bueno, no voy a hablarles mucho de este tema porque si no la conferencia sería muy larga y tenemos que modular el tiempo, es necesario modular el tiempo, pero tengan ustedes en cuenta que ese conjunto, bueno, del que ya Antonio Martínez Ripoll nos estuvo hablando sobre su contenido, al analizarlo, pues comprendimos que todas las empresas artísticas que se aparecen unidas a los retratos nos hablan del itinerario del alma hacia Dios, itinerario del alma hacia Dios, siguiendo la mística bonaventuriana.
Eso lo escribimos hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no ha habido después personas que hayan continuado en esa línea. Parece que en San Buenaventura todo el mundo hace alusión a las pinturas de Herrera el Viejo y de Zurbarán, y que ya además no debía de haber más decoración allí. Pues sí que la hubo, y fue muy interesante y muy importante en un colegio de primera línea dentro de los estudios franciscanos en España, como fue el Colegio de San Buenaventura en Sevilla en aquella época. Bueno, el patronazgo, el mecenazgo, no es exactamente el mecenazgo, lo diré. La familia Mañara, don Tomás y doña Jerónima, pues vincularon el mayorazgo, que era la palabra que no me salía, el mayorazgo que habían creado con esta iglesia posteriormente a sus hijos, Miguel e Isabel, que son los hijos que llegan a una elevada edad. Los demás pues fueron falleciendo prontamente. De hecho, don Miguel fue el noveno de los hijos de este matrimonio. Hoy día podemos contemplar los escudos de armas de los Mañara Vicentelo en las pechinas de esta iglesia de San Buenaventura. Muy interesante también es el inventario de bienes de don Miguel Mañara, que doña Jerónima Vicentelo pues otorgó en escritura pública al fallecimiento de su marido el 24 de mayo de 1648. Es muy interesante porque podemos ver el entorno, la decoración de la casa donde vivía don Miguel, donde nació don Miguel y donde vivió sus años, los años iniciales de su vida. Bueno, pues en ese conjunto había 61 cuadros, 51 pinturas, 27 de temas religiosos, cifras reducidas, si se tiene en cuenta la piedad de la familia, o por lo menos la piedad que demostraron al exterior la familia, 18 de asuntos mitológicos, 10 de paisajes, posiblemente con algún asunto del Antiguo Testamento dentro del paisaje, que era lo habitual, o del Nuevo Testamento, pero bueno, dentro del paisaje. 5 retratos y 2 bodegones. También es interesante constatar que en el inventario se aparta o se separa la capilla, el oratorio de la casa, donde había 45 láminas. Bueno, lo que sabemos con mayor seguridad que había un cuadro grande que está en el testero del altar de Santo Tomás, entrando el dedo en el costado de nuestro Señor. Bueno, pues de alguna manera el santo patrón del dueño de la casa era el que estaba en esa capilla, y nos podemos imaginar allí don Miguel pues rezando, meditando, bueno, que entran todas las imágenes mentales propias de la época y propias incluso de la literatura de don Miguel, como vamos a hablar a continuación. También es muy interesante el testamento de doña Jerónima, de la madre de don Miguel Mañara, porque bueno, pues se nos habla de su encendida piedad, haciendo una protestación de fe muy larga al principio de ese testamento, y señalando después que se llevaran a cabo, se celebraran por su alma 4.000 misas. 4.000 misas divididas en distintos espacios religiosos, distintos conventos de la ciudad, fundamentalmente en la Casa Grande de San Francisco y en el Colegio de San Buenaventura, dejando también mandas testamentarias a diversas instituciones, como por ejemplo al Hospital de Sacerdotes Impedidos, que era el germen de lo que después fue, en 1676, el Hospital de los Venerables. El hijo de doña Jerónima, Miguel Mañara Vicentelo de Leca, fue un claro ejemplo de caballero cristiano, como esta mañana don Ignacio Rey les ha hablado aquí, de caballero cristiano del siglo XVII en Sevilla, de la Orden de Calatrava, caballero 24 de la ciudad, patrono y patrocinador artístico del 600 sevillano en distintos ámbitos creativos y en su relación con grandes artistas de la segunda mitad de la centuria en Sevilla, como Bernardo Simón de Pidera, Pedro Roldán, Bartolomé Esteban Murillo, Juan Valdeleal y Matías de Arteaga, en su faceta como grabador. Es cierto que en este patrocinio, pero también con arquitectos, lo acabamos de escuchar hace un momento, pero no voy a repetirlo otra vez, ¿no? Maestros de obras. Es cierto que ese patrocinio de las artes está vinculado directamente con la Hermandad de la Caridad, pero no es menos cierto que la espiritualidad y el impulso recibido por esta institución desde el año de ingreso de don Miguel de Mañara en la misma, en 1662, es la nota singular que la define. Por lo tanto, hay que señalarlo. La vida de don Miguel ha sido fuente de las más variopintas leyendas,
Oliver Pivetó esta mañana le narraría, me imagino, muchas cosas sobre este asunto, porque están ahí, y, bueno, a las que él mismo da pie, porque en su testamento dice, haber prestado servicio a la Babilonia y al demonio, su príncipe, con 1000 abominaciones, soberbias, adulterios, escándalos y latrocinios. Esto de la Babilonia también lo decía Góngora, le llamaba Sevilla la Gran Babilonia de España. Parece que Sevilla era el centro de la perversión de la España de la época, ¿no? Aún así, bueno, pues hay que decir que don Miguel, por ejemplo, en estos años, antes de ingresar en la Caridad, en 1645 y en 1650, fue elegido diputado de la Hermandad de la Soledad de la Iglesia de San Lorenzo. Por tanto, vinculación con la Iglesia, pues tenía. También en 1665, cuando ya era hermano mayor de la Caridad, preparó la procesión inmaculadista con motivo de la renovación de la iglesia de Santa María la Blanca, pues probablemente quizá por su proximidad con el canónigo Justino de Neve. Mañara fue un noble, mejor dicho, caballero de bajo linaje, pero de desaguadísima posición económica. Un hombre culto, sin que podamos precisar claramente el nivel de sus estudios. En algunas ocasiones, y yo lo veo muy claro, hay ciertas directrices en la espiritualidad de Mañara que le vinculan con los jesuitas, aunque también se ha dicho que debió de contar con preceptores privados. En el año... Bueno, esta es el padre Cárdenas, esta es la biografía del padre Cárdenas, donde se nos habla o se nos narra el testamento de Miguel Mañara. Y este es el Discurso de la Verdad, que es la obra literaria que redactó Miguel Mañara en 1671, aunque ahí tenemos una edición del año 1725, pero es de ese momento, ¿no?, de 1671. La obra, pues que viene a coincidir su realización con la terminación de la iglesia y el comienzo de la decoración que va a ubicarse en el interior del templo. La obra, por supuesto, a la que Mañara dedicó todos sus desvelos y trabajos desde que ingresase en la Santa Caridad. Así como también la regla de la institución, que es de 1675, tanto en el discurso como en la regla podemos seguir perfectamente los caminos marcados en la decoración de la Santa Caridad, de la Iglesia de la Santa Caridad. Perfectamente, está ideado, señalado e indicado. Simplemente con la lectura de estos textos se puede acceder a ello. Fue Adolfo de Castro el primero en vincular en el siglo XIX los textos de Mañara con las pinturas de los jeroglíficos de las postrimerías. Dice concretamente este erudito del siglo XIX, el Discurso de la Verdad es una pintura de filosofía cristiana. Posteriormente, sin embargo, José Gestoso señaló que era, o le pareció a él, que fue Mañara el que escribió el Discurso de la Verdad siguiendo las pinturas de Valdés, los jeroglíficos de la postrimería, cosa que evidentemente hoy día pues no se sostiene, pero que lo indicó Gestoso en una publicación del año 1890 titulada Valdés y Mañara. Yo me atrevo a indicar que hay otra publicación de Antoine de la Tour, don Miguel Mañara, su vida, su Discurso de la Verdad, su testamento, su profesión de fe, que fue publicado en el año 1857 en París y que se tradujo posteriormente al castellano, donde hay una clara intuición ya de que los textos de Mañara son los que van a desarrollarse después en la decoración pictórica de la Santa Caridad. Ya en el siglo XX, posiblemente el investigador que de manera más fina, inicialmente al menos, indicó este camino fue el recordado Julián Gallego, que tuve el gusto de conocer hace muchos años, y posteriormente los estudios de Jonathan Brown y de Enrique Valdivieso y Juan Miguel Serrera, los que han ido desentrañando en principio
las líneas iconológicas a través de las cuales se implanta el discurso de Don Miguel en la decoración pictórica de la iglesia de la Santa Caridad. Posteriormente ha habido evidentemente otros estudios por diversos investigadores que han aportado, bueno, hemos aportado lo que hemos podido en mi caso, a estos principios ideológicos recogidos en la decoración de esta iglesia del Señor San Jorge. El discurso de la verdad, aquí lo tenemos otra vez, es una pieza literaria que entronca con una línea ascética popular española, en la que la muerte se condensa como el tema central de la vida y las meditaciones del hombre. De los 27 capitulillos, estos son pequeños, que lo conforman, bueno, los 27 están escritos con sencillez y fuerza expresiva, que indudablemente hacen concebir imágenes mentales conmovedoras. De hecho, en el método empleado por Mañara prima lo visual, con términos como imagina, piensa, ve. Está haciéndonos llevar a imágenes mentales con la misma lectura. Se dirige directamente al lector como un nuevo San Cipriano de la palabra escrita, a quien, por cierto, San Cipriano lo cita en el discurso, en el capítulo 17 del discurso de la verdad, cita a San Cipriano. Cipriano fue un santo obispo mártir de Cartago, predicador preclaro y muy destacado y muy reconocido por la Iglesia Católica. Recordemos nuevamente también lo de la espiritualidad jesuítica en cuanto a las imágenes, esas imágenes mentales que San Ignacio lo transmite en los ejercicios espirituales. El momento homo quia impulvis est et impulvere reverteris, del que arrancan las meditaciones, no son solo un alegato, o no es solo un alegato del tema de la fugacidad de la vida, como se ha dicho muchas veces, sino del momento de la muerte, de la precariedad de las glorias terrenas. Eso lo señaló hace muchos años Julio Caro Baroja en su famosa obra Formas complejas de la vida religiosa, publicada en el año 1985. Muchos de los párrafos de los 14 primeros capítulos del discurso de la verdad recuerdan a las pinturas de Valdés, In ictu oculi fini gloriae mundi, a los jeroglíficos. Concretamente, en el capítulo 10, por ejemplo, se indica: todo esto nace de ser hombres carnales quien lo juzga, y así han dejado estos abusos y mentiras en el mundo. Si vieran a los santos mártires ahogados, despedazados y quemados, ¿qué dejarán de ver sus cadáveres tan monstruosos? En este texto y en otros del discurso de la verdad se proyecta, tras la lectura, esas imágenes propiciadas de toda la atmósfera escatológica que envuelve los lienzos de Valdés Leal en el Sotocoro de la Caridad, donde la idea segura de la muerte es el leitmotiv de toda acción o discurso piadoso posterior. Hay párrafos donde Mañara pues describe punto por punto lo que se va a ver, lo que se ve en las pinturas, como en el capítulo 4 del discurso, donde si observamos el Fini Gloria Mundi, pues se nos dice: si tuviéramos delante de los ojos la verdad, esta es, no hay otra, la mortaja que hemos de llevar, había de ser vista todos los días, por lo menos, con la consideración que si te acordaras que has de ser cubierto de tierra y pisado de todos, con facilidad olvidarías las honras y los estados de este siglo. Y así continúa el discurso de la verdad. Desde el capítulo 14 al capítulo 16 del discurso se presenta la caridad divina y humana, perfectamente reflejada en las pinturas de Murillo de la iglesia y en el grupo escultórico del retablo mayor de Roldán, como las obras de misericordia a llevar a cabo por la institución y aquellas obras de misericordia que salvan. El capítulo comprendido los capítulos comprendidos entre el 16 y el 26 están destinados a mostrar, mostrar a los fieles cristianos cuál es el camino cuál es el camino para ascender a lo que Mañara denomina el monte de Dios, vía y punto final de la salvación.
Así lo señala también en la regla de 1675. El principal fundamento de esta regla es amar a Dios sobre todas las cosas, y esto es de todo corazón, de todo entendimiento y de toda nuestra ánima, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estas son las dos columnas del templo de Dios, sin las cuales ninguno de los nacidos subirá al santo monte de la eternidad. Bueno, en los capítulos finales del discurso encontramos reflejado, por ejemplo, el tema de, bueno, estas son las pinturas de Valdés Leal, que ahora volveremos sobre ellas. Encontramos reflejado pues el tema de la pintura del gran lienzo de la exaltación o triunfo de la cruz, culto por otra parte de la hermandad, que bueno, pues aparece reflejado en la regla 20ª, cómo hacer la fiesta de la exaltación de la cruz. Pinturas que realizó Juan Valdés Leal entre 1684 y 1685, cuya iconografía está recogida en la leyenda dorada, y viene a recordarnos al hombre la necesidad que tiene, viene a recordarle al hombre la necesidad que tiene, la ineludible necesidad de abandonar los bienes de la tierra, de los que tuvo que despojarse el emperador Heraclio para poder entrar en Jerusalén con la cruz de Cristo. Ya el capítulo último del discurso de la verdad, el 27º, cierra también digamos, el tema de las postrimerías en las ideas de Mañara, vuelve a reflexionar sobre la muerte y concluye, tras reconocer el libre albedrío del ser humano: quiera la gran misericordia de Dios y su paternal piedad vayan a parar a Él mismo, donde descanses. Amén. El rigorismo con el que Mañara vio la sociedad de su época, para él repleta de vicios y inequidades, fue fácilmente comprensible a nivel popular, aunque ciertamente maniqueísta. Señala Mañara que, hermano mío, si quieres tener buena muerte, en tu mano está. Ten buena vida, con buena vida no hay mala muerte, ni buena muerte con mala vida. El discurso de la verdad del refundador de la Santa Caridad se asienta dogmáticamente sobre el alegato que transforma y asimila el buen vivir con el miedo a la condenación eterna, y que por tanto con el encauzamiento piadoso, pero también terrenal, orientador a la conducta social en la España barroca. Se trata no sólo de enaltecer las virtudes del buen cristiano que ha de salvarse, la caridad, por supuesto, en este caso, que también, sino del buen súbdito que aborrece la transgresión, asimilada al pecado, y se aleja del mundo y sus banalidades, preparando su alma para el buen morir. Don Miguel Mañara fue un hombre del barroco, un hombre del barroco. Aquí tenemos su regla. Don Miguel Mañara fue un hombre del barroco, e intentar compendiar lo que significó la religión para hombres y mujeres del siglo XVII en España, y más concretamente en Sevilla, supone hacer un esfuerzo de asimilación absolutamente ingente. La muerte estuvo muy presente en su universo mental, encontrando en la caridad el camino hacia la salvación. Léase la regla de la caridad que reformó Don Miguel, concretamente el versículo inicial que se señala de San Lucas 6, 38, 42, que dice: «Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, renacida, rebosante, pondrán en el elda de vuestros vestidos, porque seréis medidos con la medida que midáis». Les añadió una parábola: ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo por encima del maestro? Será como el maestro cuando esté perfectamente instruido. ¿Cómo eres capaz de mirar la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que te saque la brizna que hay en tu ojo, si no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna que hay en el ojo de tu hermano. Y continúa.
porque seguidamente en la regla introduce un capítulo llamado Ejercicios de la Santa Regla, donde nos habla de citas dedicadas a la caridad, siempre como elemento o camino de salvación. ¿Está claro? Los textos de Don Miguel es el camino que nos enseña el programa iconográfico de la Iglesia de la Santa Caridad. Es totalmente cierto que la muerte está presente en todo lo relacionado, o en casi todo aquello que se vincula con la espiritualidad de Don Miguel. También lo tuvo a lo largo de su vida. En un corto espacio de tiempo, bueno, prácticamente era un niño, murieron muchos de sus hermanos, muerte infantil, muchos de ellos fueron muriendo. La única que le superó en edad fue su hermana Isabel, que vivió más que él. Murieron sus padres en muy corto espacio de tiempo, en 3 o 4 años murieron sus padres, uno tras de otro, primero su padre, después su madre, y después finalmente pues fallece también su esposa, lo cual le hace entrar dentro de un mundo de reflexión con respecto a la muerte, con respecto a la vida, con respecto a la caridad, que le lleva a la institución de la que finalmente se convertiría en hermano mayor, a la Santa Caridad. Pero la muerte en el pensamiento de Mañara debe ser analizada con un sentido propio del pesimismo que invade el pensamiento barroco. La piedad o sentimiento religioso que manifiesta su singularidad estética, preocupada esencialmente por mostrar y convencer en su sentido retórico el buen morir. No es miedo a la muerte, es miedo de la muerte. No es miedo a morir, es miedo de morir y de las consecuencias que si no has tenido un buen morir, porque no has tenido una buena vida, podría traer posteriormente la muerte. En el discurso de la verdad se resumen magistralmente las armas utilizadas por la Iglesia Católica para alentar a una vida piadosa, constante, apegada siempre a la ortodoxia sobre dos pilares que sobresalían en cualquier ocasión: lo breve de la vida y lo incierto del cuándo de la muerte. Eso lo pueden leer ustedes en toda la oratoria católica del siglo XVII. Hay un texto que yo les recomiendo de Barcia y Zambrana, El despertador cristiano de sermones doctrinales, publicado en Madrid en 1693, que le puede dar el norte de cómo la literatura religiosa y la oratoria sagrada se encamina hacia este aspecto. La muerte siempre está presente y el buen morir. Estas son las bases, a nuestro entender, resumidas por supuesto, de la ideología que promueve el programa iconográfico expuesto en la Iglesia de la Santa Caridad. Sin embargo, esto da para mucho. En 2017, Amanda Wunder habló en un texto de la nobleza de la caridad y de la Iglesia del Hospital de la Santa Caridad, que es como se llama el texto, la nobleza de la caridad, la Iglesia del Hospital de la Santa Caridad, como en este conjunto la caridad, la nobleza y la masculinidad se unían convirtiendo lo heroico en virtud. Que este conjunto exalta la caridad como virtud cristiana y guía de salvación es evidente. Que los nobles sevillanos cercanos a Miguel Mañara, como el marqués de Lecarda, el marqués de Villamanrique, Diego Ortiz de Zúñiga, Juan de Saavedra, ingresaron en la hermandad en 1665, probablemente llevados por Don Miguel, y que constituyeron pues, una base social importante para la hermandad, totalmente cierto. Pero resaltar la masculinidad me parece extrapolar algo que debería entenderse solo desde las premisas de la mentalidad española del siglo XVII y no desde la mentalidad contemporánea. Más bien debería de prestarse atención a otro texto que aparece en el sotocoro de la Caridad y que es pues probablemente el leitmotiv de toda la, también como tú habías dicho del leitmotiv, pero la idea fundamental, para no decirlo de esa manera, la idea fundamental de la institución procede de San Mateo 25, 34, 36, que dice: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Ha resumido todo el programa de la caridad.
Dentro de las obras de misericordia de la Iglesia Católica nos falta una: enterrar a los muertos, enterrar a los difuntos. Misión desde siempre de la hermandad, desde mucho antes de Miguel Mañara, pero que está presente también en el conjunto el magnífico grupo escultórico de Pedro Roldán, su mejor obra, para mí por lo menos su mejor obra, y el Cristo que hay allí de la Caridad, es también una de las grandes obras de Pedro Roldán, pero el mejor conjunto de este escultor, y además sutilmente policromado por Juan Valdés Leal. Sutilmente realizada esa policromía que deja ver los rasgos, los tonos de la muerte en el cuerpo de Cristo de una manera excepcional. El mensaje iconográfico de la iglesia del Señor San Jorge, tranquilo que no le voy a dar mucha lata más, el mensaje iconográfico de la iglesia del Señor San Jorge de la Santa Caridad comienza en el sotocoro de la misma, para los fieles que se acercan a la iglesia y para los hermanos de la institución. Para estos hermanos ya existe otra imagen fundamental y previa que deben de entender. Se trata del retrato de don Miguel Mañara, que es un retrato ya con el personaje difunto, ya había fallecido don Miguel Mañara, de Juan Valdés Leal del año 1681, donde el antiguo hermano mayor de la corporación, don Miguel Mañara, exhorta a los hermanos, tras la mesa de cabildo, a cumplir los preceptos de la hermandad, a alcanzar el monte de Dios, es decir, la salvación, en el lienzo que señala el venerable a través del amor a los pobres y a través de la caridad. Un auténtico cuadro dentro del cuadro. Bien, los jeroglíficos de las postrimerías, aquí vemos nuevamente, pintados por Juan Valdés Leal en 1872, obras maestras de la representación de la vanitas en la historia de la pintura, serán reflexión profunda y trascendente que impacta inicialmente al observador de estos lienzos. Se explica en ellos gráficamente una meditación que la oratoria sacra transmite y que está en la propia esencia de la institución de los venerables a través de los novísimos: muerte, juicio, infierno, gloria. Bien, pues esto lo podemos ver en la pintura de Nituócoli, donde la muerte apaga en un abrir y cerrar de ojos la llama de la vida, donde amontonados aparecen todos aquellos elementos, goces y placeres de la vida, el dinero, la ciencia, la sabiduría, el poder político, religioso, todo quedará como polvo en el viento cuando la muerte apague la luz de la vida. Y situado justo enfrente de él, este se ubica en el lado de la epístola, este otro ahí está, en el lado del Evangelio se sitúa el Finis Gloriae Mundi. Gloriae Mundi, donde aparece Cristo pesando las virtudes, pesando también aquellos elementos que van a simbolizar las iniquidades que el del ser humano. Esa balanza de Cristo no es la primera vez que aparece en este cuadro de Juan Valdés Leal. Tiene ya su presencia en la iconografía cristiana. Bueno, vamos a entrar en esto porque si no nos alargaríamos un poco más de la cuenta, pero aparece la mano de Cristo pesando las almas. Pesando las almas y diciéndole que ni más ni menos. Es decir, que tras la muerte, para decirlo con lenguaje de la calle, esto es lo que hay. La salvación se alcanzará cuando la misericordia de Dios pese nuestros actos, nuestras actitudes, pese lo que hemos hecho en la vida. Bueno, todo ello viene a incidir nuevamente en el pensamiento del pesimismo del siglo XVII, en lo que Fernando Rodríguez de la Flor, en su famoso trabajo Era melancólica, figuras del imaginario barroco, publicado en Barcelona en 2007, llama la melancolía del barroco, pero que es exactamente lo mismo. Ese pesimismo intelectual que se apoderó de la cultura de Occidente y que se refleja de manera genial, de manera perfecta, en los cuadros del Sotocoro de la Caridad. Lo mismo que se alcanza la salvación, como nos indica don Miguel en sus textos, como nos indica en la regla,
punto por punto lo va señalando en la regla a través de las obras corporales de la Divina Misericordia, como son Abraham y los 3 ángeles, por señalar una de este conjunto, de este repertorio de obras. No sé si me he saltado. Perdón. En primer lugar, la curación del paralítico, que nos habla del atender a los enfermos, el Abraham y los 3 ángeles, dar posada al peregrino, el retorno del hijo pródigo, bueno, vestir al desnudo, San Pedro víncula o la liberación de San Pedro por el ángel, visitar o asistir a los presos. Todo ello se ve además refutado por los cuadros que aparecen en la base inferior. Ejemplos de santidad y ejemplos también de misericordia con los pobres, con los humildes, con los menesterosos, con los necesitados, como es el cuadro de San Juan de Dios de Murillo o es la Santa Isabel de Hungría, que cuidaba a los enfermos, curaba a los enfermos, pero también les daba de comer. En el fondo de la escena se ve, los alimentaba. Misiones que aparecen en la regla de la Santa Caridad para los hermanos de la misma. El dar de beber al sediento, con el gran lienzo bueno, afortunadamente hoy día se conserva en la Caridad, quizás porque era demasiado grande para que Sul se lo llevara. O el dar de comer al hambriento, con la multiplicación de los panes y de los peces, el anterior con la escena mosaica de la roca de Oreb. Bueno, todo ello además complementado con algunas imágenes como el Cristo de la Caridad. Es que los hermanos de la caridad, los hermanos que se dedicaban a los entierros, tenían que orar de rodillas antes de cumplir su misión de atender a los que se iba a ejecutar, a los que estaban condenados a la ejecución. Además, en algunos textos vinculados con Don Miguel se dice que Don Miguel se hincaba de hinojos para rezar a este Cristo. Bueno, pero todo ello viene vinculado inicialmente a través de las reglas de la Santa Caridad. Bueno, los niños no, pero son un acompañamiento perfecto, tanto el Niño Jesús como el San Juanito, acompañamiento perfecto de Murillo para los retablos de la institución. La Virgen de la Caridad, de la que ya se ha hablado antes, no voy a insistir más en ello, porque es una imagen de veneración de la institución. Y la Anunciación no es de la época de Don Miguel, eso llega posteriormente a la institución y se le coloca en el retablo que actualmente, en el que actualmente se ubica. Y finalmente, bueno, evidentemente, además de los 2 santos limoneros del altar y de las imágenes de las virtudes teologales que coronan el altar, el maravilloso misterio el maravilloso grupo escultórico de la última obra de caridad, que es la de enterrar a los difuntos, obra de Pedro Roldán, en este traslado al sepulcro, entierro de Cristo, llamen ustedes como quieran, pero es la indicación iconográfica que presenta. Bien, espero haberles ilustrado un poco del mensaje iconográfico de la Iglesia de la Santa Caridad. Evidentemente se puede hablar hasta la saciedad, traía más cosas, pero no, ya me han aguantado ustedes bastante. Muchísimas gracias por su atención.